¿Están ahí todos hermanos? A ver, vamos a ver si están ahí. A ver, voy a pasar lista, a ver. Present. Presente, Pastor, aquí estamos, pastor. presente. Buenas noches. Pastor Alfredo, buenas noches. Disculpe, recién me conecté por unos asuntos aquí personales, pero recién estoy acá, Pastor. Ya. Tarde, Alexis, muy tarde. Señor Wilson, digo William Cabello, le veo la mitad de cara nomás, señor, está de incógnito. ¿Qué estará haciendo, pues, señor? Está que come todavía de repente, está que se embute. Estoy en la Vallejo. Está en la Vallejo. En doble clase, William. Ahí está que come, ¿no? Está que come, ve. Wilson está que duerme. Ahorita que come. Wilson está que, William está que come. Y Cristian tiene hambre. No sé qué está pasando acá. No sé, ¿qué pasa, hermano? Estoy la reflexión de lo que hacer. Wilson que ni se peina, ¿no? ¿Ves ahí con eso? Ah, espontáneo. Es espontáneo. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar de la casa iglesia. Cuando vamos desde una congregación, entonces, en este inicio vamos a formar los grupos, diríamos, de casa iglesia. Ya, entonces, aquí hay que considerar, en primer lugar, se permite que los miembros de la iglesia elijan ellos mismos a qué pastor laico van a seguir o a qué casa iglesia van a pertenecer. Si ellos mismos eligen con libertad, entonces ellos van a tener mayor responsabilidad o compromiso para apoyar o asistir a su casa iglesia, ya si ellos eligen ellos mismos. No se les impuso, tú vas a tal grupo o tú vas a otro, ¿no? Ellos mismos tienen que elegir. ¿Ya? Cuando ellos escogen su pastor laico o su casa iglesia, entonces ellos muestran más lealtad para con él y lo aceptan como líder, ¿no? No cuando se les impone. Entonces, ya cuando se inicia y se forma, entonces ellos tienen esta libertad. Y la composición de la casa iglesia debe de seguir un método. Más o menos, ya son de 1 a 8 o 10 personas el número ideal para comenzar una casa iglesia. Como ya es una congregación grande, entonces se puede determinar de repente, ¿no? Hay para que asuman el liderazgo o la función de pastor laico. Entonces, por ejemplo, la congregación tiene 50 miembros y tienen cinco líderes. Entonces serían 5 casas iglesias de 10, ¿ya? Cuando ya se empieza desde la congregación. Y entonces cuando ya se empieza este grupo, entonces los mismos, hay 5 líderes, ponemos 5 líderes, ¿y a quiénes van a ir? Se hace una elección, diríamos, cerrada, no pública, sino que ellos escriban un papelito y pongan el nombre con qué pastor laico quieren hacer su casa iglesia, de 5 que se les ha propuesto, ¿no? Entonces ellos mismos van a poner de manera privada. Y luego la iglesia tiene que nombrar oficialmente a ese líder como pastor laico, ¿ya? La iglesia mismo debe de nombrarlo. Y cuando se hace esta votación para pertenecer o para ser parte de esa casa iglesia de este pastor laico, también se le debe de dar opciones, ¿ya? Respecto de preferencia. Por ejemplo, si un pastor laico va a ser Cristian, el otro William, el otro Alexis y el otro, por decir, Wilson, entonces en secreto ellos ponen,
como preferencia. Número 1, me gustaría ir con Wilson. Número 2, me gusta, si no puedo con Wilson, podría ir con Christian. Número 3, podría ir con William. O número 4, no pongo el nombre de ninguno, voy donde usted me mande o me ubique, pastor. Hasta esa cuarta opción, ¿no? Ellos no deciden y dejan la opción. Entonces, esta elección de sus miembros, el pastor lo ve y ve, porque todos son hinchas de Wilson, todos van a querer estar en su casa iglesia, pues. ¿Entienden? Entonces, ve esta opción, diríamos, de manera privada. Entonces, como segunda opción, ¿quién es? Cristian, ya. Entonces, si hay 15 para Wilson, ya pongo 10, y los 5, Cristian no tiene más que 2, le mando a Cristian. Y yo así ya los distribuyo de manera equitativa. También cuando alguien puso que, o sea, él está dispuesto a ir a la casa iglesia donde lo manden, entonces ahí el pastor tiene, diríamos, la opción de dividir los miembros de manera más equitativa, ¿no? Que todos tengan casi el mismo número de miembros, ¿no? Y también, como es de manera privada que el pastor ordena esto, los pastores laicos no se sienten mal, porque todos eligieron a Wilson y nadie eligió a William, por decir, ¿no? Entonces ellos no se sienten mal. Entonces, de esa manera se puede hacer, aunque ellos eligen, pero se puede hacer, diríamos, para que sea equitativo la composición de la casa iglesia. Y también cuando se da, diríamos, para repartir esos miembros, a los miembros nuevos o con menos fe o con poca fe, les da a ellos la prioridad que sean ellos de elegir. Y si ellos ponen que quieren ir a determinado casa iglesia o con determinado pastor laico, entonces hay que dejarlos. Ahí hay que darles preferencia. ¿Ya? Y también es secreto quién eligió a quién en primer lugar o como una segunda opción o como tercera opción. Eso tiene que ser, ya, en secreto. De esa manera también se da opción a los que tienen cargos importantes que puedan elegir con libertad, ¿no? A veces cuando no todos los, diríamos, ¿cómo se llama? Los diáconos o los pastor laicos son de repente líderes, pastor laico en sí. No todos, ¿no? Los diáconos o los ancianos. Entonces, de manera secreta también se les da la opción de que ellos puedan elegir con libertad. Y también se evita que tengan mal sentimiento aquellos que no son elegidos por la mayoría de los miembros, ¿no? Que no tengan preferencia por ellos. Por eso tiene que hacerse, aunque con libertad para que ellos voten, escojan, pero siempre poniendo la opción, ¿no? En primer lugar, este pastor laico, si hay muchos, entonces en segundo lugar, el otro, y en tercer lugar, o algunos, ya está bien, donde falte yo voy, no hay problema, ¿no? Siempre se busca que sea la congregación mismo la que escoja o elija a los pastores laicos. Y es un método más conveniente para las iglesias chicas, aunque también para las grandes. Porque asumen el liderazgo aquellas personas en las cuales la congregación confía en ellos, ¿verdad? Las que tienen mayor credibilidad, confianza de la congregación. Y hay que tener cuidado porque en el momento de la elección de los líderes o pastores laicos, porque a veces algún anciano, por decir, ¿no? No tiene preferencia de los, ¿cómo se llama? De alguno de los miembros, ¿no? Y si él diríamos, es nombrado como pastor laico y finalmente nadie quiere ir con él, entonces es un problema. Por eso hay que
hay que enseñar bien esta transición y este inicio de la casa iglesia, ¿no? Luego, el nombramiento de la... Bueno, es... También el pastor o la iglesia puede designar discretamente alguna casa iglesia a aquellos que no eligieron, ¿no? Con la aprobación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cristian tiene diríamos, 7 miembros su casa iglesia, pero hay 3 que no han elegido, ¿no? Entonces, Cristian, estaría bien, aquí hay 3 hermanos, estaría bien, lo puedes recibir en tu grupo, con la aprobación de él, entonces podemos derivar, ¿ya? Para que todo sea de manera, diríamos, conforme, sin preferencias, sin malentendidos, ¿no? Este nombramiento tiene que ser así. Y también hay otros, por ejemplo, dentro de todo esto o dentro de la congregación hay ancianos, ¿no? Hay ancianos. Entonces, los ancianos también necesitan a veces un trato especial. Entonces, también se puede hacer una casa iglesia de ancianos o una casa iglesia para los jóvenes o los jóvenes solteros o solterones. Perdónenme las chicas, pero me refiero a los varones, ¿no? O solterones, ¿no? Entonces también puede nombrarse, ¿no? Ver alguno de los líderes en esta dirección y nombrar para aquellos, ¿no? Entonces, porque a veces ellos no van a sentirse cómodos, ¿no? Por ejemplo, los que son jóvenes no se sienten a veces cómodos en la casa iglesia ya de mayores. Entonces, sí, hay que considerar también esa situación. O los abuelitos no van a estar cómodos con los jóvenes. Entonces, también hay que considerar. Bien, esto es la composición de la casa iglesia. Ahora el nombramiento de la casa iglesia. El pastor laico debe llevar mínimo los 3 estudios bíblicos de vida, ¿no? Vida vital, vida nueva y vida piadosa. Eso es, diríamos, básico para empezar a liderar la casa iglesia, ¿no? Entonces, antes yo dije, ¿no? Se busca que la congregación reciba vida vital, ¿no? Entonces, en un año pueden repetir 3 veces. O durante ese año con grupos van ya llevaron vida vital y luego quizá en el segundo semestre o a fin de año pueden empezar vida nueva y luego vida piadosa, ¿no? Entonces requiere la preparación de mínimo 1 año o 2 años, ¿no? En este inicio de casa iglesia. 1 o 2 años requiere, ¿no? No es rápido como a veces pensamos, ¿no? Y durante el inicio del ministerio, podemos, aquí el segundo punto, durante el inicio del ministerio se utiliza la palabra moksha y también moksha apoderado. ¿Quién es un moksha apoderado? Moksha apoderado es aquel que, aún no habiendo terminado sus estudios bíblicos, ¿me entienden? Cubre de repente la ausencia del pastor laico. Por ejemplo, el pastor laico es una persona, de repente se dedica al negocio y tiene que viajar muchas veces, ¿entiende? Entonces, alguno de los hermanos que está llevando el estudio bíblico tiene 2 estudios bíblicos, pero en la ausencia de este pastor laico está llevando el liderazgo, él se le dice apoderado. O de repente este pastor laico que se le ha nombrado que todavía no ha cumplido los 3 estudios porque de repente la iglesia no los dio de manera consecutiva, no ha podido realizarlos y se requiere que sea pastor laico. Entonces, antes de haber culminado sus estudios, también se le denomina pastor laico apoderado o moksha apoderado, ¿ya?
Ahora, antes de ser nombrado, el pastor entrevista al candidato a pastor laico, ¿no? Tiene que tener una entrevista. Ahí en la entrevista se tiene que considerar si es apto para ser pastor laico, basado en su crecimiento en la fe, ¿no? Desde que llegó, el pastor lo conoce, su crecimiento espiritual, ¿no? Cómo ha evolucionado. Hay que considerar también su relación con los demás. ¿Es conflictivo o no es conflictivo? Si es, ¿cómo podemos decir? Si es condescendiente o entiende la situación, no de los que son, diríamos, tan cerrados o a veces son muy legalistas algunos, ¿no? Entonces hay que tener una entrevista y ver si es exacto, porque dentro de la congregación hay hermanos que son muy legalistas, que no tienen nada no tienen nada de misericordia, ¿no? O de perdón. Entonces, eso va a causar problemas, entonces en la entrevista hay que ver eso. También se tiene que considerar su ambiente de casa, doméstico. ¿Cómo es la relación para con su esposa, si la tiene, o si es soltero para con sus padres o sus hermanos? Entonces, ¿tienen armonía en su hogar o es un conflicto en su hogar? Entonces, hay cosas que hay que revisar o ver. No se puede de repente nombrar y es un conflicto, porque, perdónenme, pero a veces los hermanos somos ángeles en la iglesia y parecemos demonios en la casa, peleando con todo el mundo. Y eso no solamente se da podemos decir, en los recién convertidos, a veces se da en el liderazgo, perdónenme, en algunos diáconos o ancianos, ¿no? En la experiencia de la iglesia, habían dos niños que les gustaba estar en la iglesia, no querían ir a su casa. Entonces un día, ¿por qué, hijo, no van a tu casa? Ay, pastor, es que nos gusta estar en la iglesia. ¿Por qué? Es que en la iglesia mis papás parecen ángeles. Si le pedimos algo, todos nos dan, pero en la casa parecen demonios, viven peleando y molestos con todo. Entonces hay que también considerar cómo es la relación en su casa, sea que sean casados o sean, no, la relación con sus padres, ¿no? O si, para con sus hijos. Y también su vida social, ¿no? Hay que, hay que ver, ¿no? ¿Es sociable o antisociable? La casa iglesia, para ser líder, hay que ser sociable, debe estar abierto a todos, ¿no? Estar dispuesto a tener buena relación o buscar buena relación con los demás, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones se ve en la entrevista con el pastor. Ahora, en esa entrevista también se le explica los derechos o los deberes del pastor laico, ¿ya? Ahí se le explica cuáles van a ser sus deberes del pastor laico. Por ejemplo, cuando se nombra el pastor laico en la congregación, él va a hacer un juramento, ¿no? Hay una hoja con unos puntos para su juramento. Dentro de su compromiso, se va a encargar del desarrollo espiritual de cada miembro de su casa iglesia y el funcionamiento general de ella, como encargado principal de esta casa iglesia, ¿no? También su compromiso debe ser que va a asistir a la reunión semanal o mensual del culto, ¿no? Y a todas las reuniones requeridas que tenga la iglesia o el pastor para con los pastores laicos. Ese es su compromiso. Y también su compromiso es orar más de 4 veces a la semana por un mínimo de 20 minutos, nombrando a cada uno de los miembros de su casa iglesia. ¿Entienden?
su compromiso, orar más de 4 veces a la semana por un mínimo de 20 minutos, nombrando a cada uno de ellos, ¿ya? Y luego también su compromiso va a ser leer 3 capítulos de la Biblia más de 4 días a la regularidad, ¿ya? Ese tiene que conocer él. Otro de sus compromisos es, debe dar el de mayordomía fiel, debe estar dispuesto a diezmar, ¿ya? También dentro de su compromiso, debe de tener mínimo durante un año, ¿ya? 1 o 2 familias, quizá el cabeza, una familia, ¿no? ¿Y cómo alcanzar o evangelizar? ¿No? Buscar que durante un año esta familia asista a casa iglesia, luego asista a la iglesia, reciba a Cristo y ver la manera de que esta familia o esta pareja de esposos lleve el estudio bíblico Vida Vital. Ese debe ser su propósito mínimo, ¿ya? Durante un año tiene que ver eso. Y entonces son responsabilidades que en la entrevista que se hace él tiene que conocer, ¿no? Para luego cuando ya se nombre como pastor laico, este compromiso tiene que hacerlo delante de la congregación. Delante de la congregación él va a leer, me comprometo a orar, me comprometo a dar el diezmo, me comprometo a esto. Él tiene que dar, ¿no? Entonces en la entrevista él tiene que tiene que conocer esto. ¿Qué más hay aquí? La victoria determinante del ministerio de Casa Iglesia o Mokshan depende de la oración, ¿ya? Va a depender de la oración. Y como ya dije, tiene que ser un hombre de oración, hombre o mujer de oración. De eso va a depender, ¿no? Porque la Casa Iglesia va a tener éxito ¿cuándo? ¿Cuándo va a tener éxito? Cuando en Casa Iglesia se obren o se puedan ver la respuesta a los pedidos de oración, ¿no? Cuando uno de los miembros tiene alguna situación, comparte su problema y empiezan a orar. Cuando recibe respuesta a esta oración que él ha dado, a veces es sorprendente, 1 o 2 semanas, entonces va a tener, ¿por qué? Porque esa experiencia va a llevar a esta persona a querer invitar a alguien de su familia. Yo tuve ese problema, yo fui a Casa Iglesia, compartí, y Dios ha respondido, ¿no? Entonces ellos ayudan a evangelizar de esa manera, cuando ellos reciben. Por eso, el éxito de Casa Iglesia va a depender de la oración del pastor laico, ¿ya? Del pastor laico. Bien, Ministerio de la Casa Iglesia. Ya, Ministerio de la Casa Iglesia. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, pastor, pastor, Sí, Adi. tenía una consulta porque me quedó, tal vez no comprendí bien. En el paso número, creo que eran los líderes anterior. Sí. El 4 me parece que es. Ya. Y ahí decía de que se tenía que escoger, ¿no?, una persona que tenga el hábito de orar, ¿no? Y que tenga el don de servicio. Esto es para los pastores laicos, ¿verdad? Sí. Pero a la vez el siguiente paso era la elección de parte de la iglesia. Sí.
Entonces, ahí me quedaba la duda, ¿es el pastor principal quien elige a los pastores laicos? ¿Es la iglesia después de una elección? ¿El pastor da su recomendación? ¿O cómo sería? Es amplio, ¿entiendes? Por ejemplo, porque si bien es cierto, se busca, el objetivo es que todos sean pastores, llegue a ser un pastor laico, ¿entiendes? ¿No? Entonces, pero siempre dentro de esto se destacan algunos, o por su servicio, ¿no? O por su servicio o por la oración. Entonces, esas son cualidades, diríamos, que hay que considerar, ¿entiendes? ¿No? También cuando uno enseña, cuando uno ya está dando vida, los estudios de vida, ellos también van a conocer que una de las cualidades para ser pastor laico tiene que servir y tiene que orar. Entonces, cuando la iglesia propone o la congregación propone algunos, entonces ya ellos también ven esas cualidades, no proponen por proponer, que porque él me cae bien o es mi amigo o tenemos vida social, ¿no? Sino que ellos ya también son conscientes, si ellos proponen algunos, entonces ellos van a tener, diríamos, tienen esa responsabilidad de ver de esa manera objetiva. Pero aun cuando ellos propongan, ¿no? Cuando tienen la entrevista del pastor, hay algunos que a veces jalan. ¿Por qué razón jalan? ¿Por qué su hogar no lo tienen? Por ejemplo, son buenos, diríamos, en la iglesia, días mantienen, pero a veces no tienen buena relación con la esposa, con los hijos, ¿no? Entonces hay conflicto. Entonces a ellos no pueden ser nombrados, hay que trabajar con ellos para que arreglen su relación. O a veces algunos, aunque están sirviendo todo, no se han casado. Están conviviendo, están sirviendo muy bien, diezmando, pero a veces no se han casado, ¿no? Pero a veces algunos miembros desconociendo proponen, pero ya uno tiene que ver, ¿no? Entonces, si ellos ya quieren servir, entonces tienen que arreglar toda su situación, ¿no? Entonces, ambos hay que considerar. Ya pasó. Entiendo entonces que el pastor principal, al momento de hacer las elecciones, como que también menciona estos requisitos, ¿no? Para que la congregación lo tenga en cuenta. Sí, por eso, dentro de la preparación, ¿no? Esto ya es el inicio ya. Dentro de la preparación hay que ir enseñando a la congregación, ¿no? Las cualidades, quién sí puede ser pastor laico, o a veces, por ejemplo, estás en el estudio Vida Vital y ahí vienen parejas de hermanos que ya tienen hijos grandes, ¿no? Pero no se han casado. Entonces, dándole estudio, compartiendo ahí con ellos, ¿cómo van ustedes? ¿Cuándo piensan casarse? ¿No? Ya tienen que pensar, ver esta situación. Si no se casan, ¿cómo van a poder ser pastor laicos? Claro. ¿No? Entonces, ya en el proceso de llevar el estudio, esto ya uno mismo sabe y ellos también saben que sin algo no, entiendo, ¿no? O algunos viven peleando con la esposa, no hay buena relación, entonces con ellos hay que buscar, si tienen ese deseo de servir, tener consejería, ayudarlos a que ellos puedan resolver su problema. También hay estudio prematrimonial y matrimonial para resolver los conflictos. Entonces, por ahí ya se les encamina, ¿no? Y a través de ese estudio ya ellos pueden ir arreglando sus diferencias y luego ya estén aptos para ser nombrados, ¿no? Pastor, luego también mencionó que sería conveniente empezar casi iglesia entre 8 a 10 miembros, me parece. Entonces, miembros, claro, de la propia congregación, ¿no? Sí, cuando la Pero, por congregación ejemplo, ya está formada. supongamos que en mi congregación son 50 miembros y ya estamos en la reunión. O sea, primero se hace la elección, como dijo, ¿no? A voto cerrado, acerca de quiénes podrían ser los pastores laicos. Pero por eso, Y, los que ya pueden ser es los que ya han pasado el estudio, o los estudios, ¿me entiendes? No, no es que de entre todos los escogemos a ellos y recién van a estudiar. no.
No, sino ya durante ese año que se da el estudio bíblico, ya han llevado, entonces ya hay, diríamos, como hay graduación de cada estudio, ya algunos ya tienen 2, 3 estudios, ¿no? Algunos solamente tienen 2, pero tienen esa cualidad de servir, de orar o disposición. Entonces, sí, ya son candidatos, ¿no? En libertad de elegir quién es su pastor laico, no es que ellos proponen él, sino desde lo que ya están en condiciones, elijo, por eso yo puse como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 5, ¿no? Por decir, está Alexis, está Cristian, está, ¿cómo se llama? William y Javier, ¿no? Entonces, ellos están ahí como pastor laico. Entonces, la conviene o es otro. ¿Ya? El maestro tiene que haber llevado los estudios, ese estudio, y también hay el estudio bíblico Vida de Maestros. ¿Ya? Entonces, pero como dije, no dan estudios bíblicos más. En otras congregaciones grandes sí, hay a los maestros los domingos, hay un maestro de maestros que les da capacitación a ellos respecto de temas que se pueden compartir en casa iglesia. Pero en nuestra congregación, como somos pequeños, la función o rol del maestro es escuchar la predicación del domingo, ¿no? El domingo nosotros a ellos le damos bosquejo de la predicación con los puntos más resaltantes, escuchar la predicación del domingo, anotar, ¿no? De manera concreta. Esa predicación del domingo lo que se busca es que los hermanos la apliquen a su vida, ¿ya? La apliquen a su vida porque muchas veces oímos mucha predicación, pero no la ponemos en práctica, ¿no? Entonces, en el día viernes, el maestro, si aplicó la predicación del domingo a su vida, él puede compartir esta predicación del domingo de manera bosquejada, más el testimonio. El domingo la predicación tocó acerca del perdón, ¿no? Y entonces, escuchando la predicación, mirando aquí, ¿no? Entonces la aplicación, todo. Yo con mi tío hace años que no me había perdonado, pero obedeciendo esta palabra, lo busqué, nos perdonamos, hemos llorado. Qué feliz me siento, ahora tengo la libertad, mi tía, mis primos, puedo verlos. Entonces, de esa manera, o sea, la aplicación de la predicación. Si no ha podido aplicar la palabra, entonces él va a compartir esta predicación del domingo en 20 minutos, para que algunos hermanos que no pudieron asistir al curso, el culto, sepan de qué se trató, y para que los nuevos también escuchen un poco de la palabra del Señor. ¿Entiendes? Esa es la función del maestro dentro de casa iglesia. ¿Entiendes? El pastor laico más bien debe de cuidar, porque a veces, como dije, cuando viene de la iglesia tradicional, el maestro le gusta dar estudio bíblico. Entonces, a veces en casa iglesia también puede pasar esto. Entonces, más bien ahí el pastor laico es moderador. Si ya está pasando mucho tiempo, de una manera discreta o algo, ya avisarle que tiene que parar. ¿Entienden? Entonces, lo que se busca es que todos los miembros, como dije aquí, tengan su ministerio. Por eso, aquí en Casa Iglesia hay el ministerio de, ¿no? El encargado de misión o evangelización, ¿no? Dentro de Casa Iglesia. Por eso, Casa Iglesia en sí mismo también tiene un nombre de algún lugar. Anteriormente también hablamos de eso. Lo que se busca es que Casa Iglesia haga misión. Y un encargado de compañerismo. ¿De qué se encarga cuando vienen los hermanos nuevos, de recibirlos?
es encargado de compañerismo, es el que anota los cumpleaños. Entonces, la semana que es cumpleaños de alguien, él va a recordarle al pastor laico, es su cumpleaños de tal hermano esta semana. Entonces, para que ese día, si no pueden celebrarle, al menos lo saluden ese viernes, ¿no? Ahora, ese encargado de compañerismo, ¿quién podría ser? En este caso, él, aunque no haya tomado estudio bíblico, puede hacer este ministerio en Casa Iglesia de compañerismo. No se necesita estudio bíblico para recordar los cumpleaños, para hacer algún detalle de algún regalito, un quesito o algo. Entonces ahí puede él, ¿no? Ahora, el encargado de alabanza en Casa Iglesia, ¿no? El encargado de alabanza también, ¿qué tiene que hacer en Casa Iglesia? Se cantan 2 o 3 canciones. Dentro de esas 2 o 3 canciones, una canción tiene que ser de los niños. Entonces, el encargado de Casa Iglesia ahora es más fácil, busca en internet o algo estas 3 canciones. La mayoría de las Casa Iglesia tienen su televisor ahí. Entonces, en el tiempo de alabanza, lo primero vamos a cantar las canciones que les gustan a los niños o que los niños conocen. Es el encargado entonces de preparar esa alabanza y las otras 2 alabanzas ya al inicio en coordinación con el pastor laico, cuáles serían más adecuados para la reunión. 3 máximo. También esta función la puede desarrollar alguno de los miembros aun cuando no hayan hecho estudio bíblico. Hay algunos dentro de los nuevos que les gusta la música. ¿Entienden? Entonces, lo que buscamos es que, los miembros puedan tener algún servicio, ministerio en su casa iglesia y después en la iglesia unida. 2 ministerios. Entonces, aquí pueden hacer. Ahora, también aquí hay tesorero, ¿no? Ya algún hermano que de confianza puede ser. ¿Por qué razón? Porque dentro de Casa Iglesia también se recibe ofrenda, pero es solamente con fines de misión, ¿no? ¿De qué? Cuando vamos a ir de viaje de misión o para apoyar a algún misionero de alguna de las provincias con oración o con una ofrenda de dinero, diríamos, ¿no? Por decir, en un mes 100 soles. Entonces, para eso necesitan un tesorero, porque un miembro da 5 soles, otro, y lo van. Y luego de un mes, esos 100 soles que lo reunieron, lo traen a la iglesia unida, a la iglesia principal, ¿no? Por ejemplo, la Casa Iglesia de Cristian. Ya, así trabajamos en Casa Iglesia. Entonces, ahí tenemos un tesorero. Entonces, ahí también podemos tener algunos otros ministerios aquí, dentro de Casa Iglesia. Lo que estamos acá, estamos hablando de los ministerios de Casa Iglesia. Entonces, dentro del ministerio de Casa Iglesia también está el ministerio de Casa Iglesia para niños. ¿Ya? ¿Por qué razón? Los niños también se consideran como miembros de la Casa Iglesia. No hay programa para ellos porque la congregación en sí no tiene, diríamos, el material humano suficiente para encargarse de ellos. Entonces, en el inicio no es problema, se les puede, después de compartir ahí junto con los adultos, se les puede dejar un tiempo para que ellos jueguen. Porque después, ya cuando ya está organizado, ellos también tienen su programa que sus papás están compartiendo. Porque hay asuntos o problemas que los niños no deben escuchar, entonces ellos también tienen ese tiempo, ¿no? Entonces también se puede nombrar a un niño pequeño.
¿Por qué razón? Dentro de todo se busca implantar la cultura de casa-iglesia. Entonces, desde pequeñitos ya les estamos enseñando. Esto se puede lograr con aquellos niños que son hijos de creyentes ya. Sus papás forman parte de casa-iglesia, algunos, ¿no?, miembros. Entonces, desde ellos se puede empezar. No así con los niños que sus papás no son creyentes, sino aquellos que sus papás son creyentes. Y la iglesia debe tener la responsabilidad también de preparar materiales para darle a los niños que ellos puedan usar, como dije, en el tiempo que ellos tienen compartiendo, porque si no, ¿qué hace la 1 o 2 horas que sus papás están compartiendo? Van a hacer mayor desorden y no están aprendiendo nada. Bien, ahora reunión de casa-iglesia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la reunión de casa-iglesia? Esa es la reunión de los, ¿no?, en casas. Experimentar la presencia de Dios, experimentar el amor, ¿no?, de Dios a través del compañerismo afectuoso, no superficial. Experimentar la sanidad interior y el poder de Dios por las oraciones respondidas. ¿Ya? Principios de casa-iglesia. Algunos de los principios de casa-iglesia es, ¿no?, tener cuidado de que no se convierta en estudio bíblico. Lo segundo, debemos dar prioridad al compañerismo de vida. O sea, contar nuestras experiencias de vida, de nuestro diario vivir. Pero dar énfasis más a los sentimientos que al acontecimiento en sí misma, ¿no? Nuestra experiencia, a veces se presenta algún problema, ¿no?, algún conflicto de repente en la relación de esposos, ¿no? Entonces, él o ella va a contar, ¿no?, la situación que está viviendo, tiene pelea con el esposo, el motivo de la pelea, pero no hay que dar, diríamos, atención al conflicto en sí mismo, sino a cómo este hermano o esta hermana se está sintiendo por esta situación, cómo tú te sientes por lo que tú estás viviendo. ¿Entienden? Ahí tenemos que poner el énfasis, no al acontecimiento en sí, sino a cómo yo me estoy sintiendo por la situación que estoy viviendo, para poder consolarle, animarlo, orar de manera concreta por cómo él o ella se está sintiendo. Entonces, cuando alguien de los miembros tiene algún problema, la casa-iglesia se concentra a tratar de ayudar, a buscar solución a ese problema, ¿no? Se concentra a eso. Por ejemplo, alguien no tiene trabajo, entonces no ha podido conseguir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a orar, sí, es verdad, vamos a orar por tu trabajo, pero vamos a tener cuidado y a buscar si alguien sabe. Todos los miembros de la casa-iglesia, si conocen, escuchan por la televisión, encontraron un anuncio y enviarle. A veces algunos hermanos de estos que no tienen trabajo no saben hacer un currículo vitae. Entonces alguno de ellos, ya yo te lo hago, ¿qué experiencia tienes? ¿No? No saben dónde buscar o dónde ofrecer sus servicios. Algún otro sabe, entonces todos ayudan, diríamos, tienen interés por tratar de ayudar la situación de esta persona. Cuando uno de las personas nuevas visita casa iglesia para esta reunión, ese día no se guarda el orden de casa iglesia, sino se centra más bien en escuchar y compartir, ¿no?, con el nuevo las situaciones de la vida. ¿Ya? Entonces se le presta más atención, escucharlo, ¿no? Algunos comparten las cosas de su vida, si él quiere compartir algo también de su vida, y también si permite orar por él, entonces no
no se guarda ese día, ¿ya? El objetivo primero y último de Casa Iglesia es la evangelización, ¿ya? Es la evangelización. Otro principio de Casa Iglesia es, ¿no?, que en los primeros 6 meses de establecerse la Casa Iglesia, sí es obligatorio que se haga en la Casa Iglesia del pastor laico. Después de los primeros 6 meses se deja abierta, si alguno de los miembros quiere que hagamos Casa Iglesia en su casa, la hacemos. Si alguno de los miembros quiere cocinar y abrir su casa para que hagan la reunión, se hace. Algunos tienen la disposición de abrir su casa, pero no pueden cocinar. Entonces el pastor laico cocina en su casa y llevan la comida y la comparten en la casa de aquel hermano que abre su casa para la reunión, ¿ya? Entonces, en el inicio de Casa Iglesia, sí se busca que el pastor laico dé lo mejor de sí respecto de la preparación de la cena, porque esto es bastante emotivo, ¿no? Me invitan a una reunión por primera vez y casi encuentro un banquete entre frutas, entonces sí es en el inicio, pero no tiene que, después de 6 meses ya se prepara casi normal, porque si siempre se prepara un banquete, podríamos decir, eso es obstáculo, porque ¿quién se va a animar a ser futuro pastor laico si siempre tiene que sacrificarse o sacrificar recursos para preparar así de esa manera tan grande la cena de Casa Iglesia, ¿ya? Entonces tiene que... Ahora, después ya que se va dando confianza, se deja, ¿no?, que cada uno traiga, si quiere, ¿no? El pastor laico prepara la cena, pero ya, hermano, yo voy a traer el postre. Otro dice, ya, yo traigo una gaseosa, hermano, no se preocupen. Otro trae una fruta, plátanos, otro trae mandarina, alguno trae algunos dulcecitos. Entonces, esa mesa siempre parece un banquete, ¿no? Siempre parece un banquete. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta por qué tenemos en cuenta este banquete? ¿Ya? ¿Por qué hay que tener en cuenta? Porque este banquete también de manera escenifica la cena del Señor, ¿no? Cuando el Señor se reunía, y también la iglesia en el primer siglo, ellos compartían algunos días la cena, pero otros días esta cena era la cena del Señor. Entonces, por eso también nosotros hacemos esto, que cuando se haga la reunión, haya una cena sin falta, ¿ya? Ahora, la estructura de la reunión, que es lo último, nos quedan también 15 minutos. El banquete de amor lo acabo tener una comida especial en días especiales, ¿no? A veces en ese mismo día es el cumpleaños de algún hermano, a veces, por ejemplo, es día viernes y el día domingo es el día de la madre, entonces el día viernes también en Casa Iglesia podemos tener un detalle para con la mamá, si preparando algo especial o para, ¿ya? Entonces, algunos por falta de tiempo compran la cena, compran pollo a la brasa o pizza, pero eso no es el motivo. El motivo es para los hermanos que su pastor laico prepare la comida para ellos. Eso es más emotivo. Después comprarlo ¿cómo se llama? No es tan emotivo para muchos, ¿ya? Ahora, dentro de Casa Iglesia, siempre los varones lavan los servicios, ¿ya? Generalmente las mujeres cocinan, entonces los varones lavan los servicios, empezando por el pastor laico. Y como también los varones comen más rápido, pueden lavar los servicios más rápido. ¿Ya? Entonces es el banquete de amor y luego viene la bendición del olivo. ¿Qué es la bendición del olivo? En inglés, olive blessing. Es el tiempo que se tiene en Casa Iglesia para con los hijos, ¿ya? Entre 15 y 20 minutos.
¿ya? Dentro de casa iglesia dijimos que los niños también son miembros. Entonces, el primer tiempo de la reunión de casa iglesia es con ellos. Entonces, hay que tener en cuenta de acomodar los asientos. Los niños no se sientan aparte, se sientan entre ellos o entre los adultos, y si son muy pequeñitos, cargados por sus padres, ¿no? Entonces, en primer momento, los padres deben haber elegido una canción para los niños, ¿ya? Para cantarla juntos en la reunión, ya lo dije. Segundo, se leen las reglas de casa iglesia. Y entonces, cada pastor laico decide unas reglas adecuadas para su casa iglesia y le pide a los niños que los digan juntos cada semana, ¿ya? Por ejemplo, si agarramos los juguetes al final de la reunión en otro lugar, hay que volver los juguetes a su lugar. Hay que dejar todas las cosas en orden como las encontramos. No podemos gritar mucho porque al lado nuestros papás tienen reunión. No podemos hacer mucha bulla. Muchas otras reglas que pueden decir, ¿verdad? Está prohibido pelear, está prohibido discutirse, no sé, reglas especialmente de conducta. Y entonces, en la reunión de toda la casa iglesia, los niños empiezan a compartir un punto de agradecimiento y uno de petición. El más grandecito de ellos empieza primero, ¿no? Que de agradecimiento, ¿qué es lo que Dios hizo en esa semana en él? O cómo Dios respondió su oración que había hecho la semana anterior y ahora. Entonces dan gracias, ¿no? Algunos dan gracias porque, bueno, no sé, pidieron para aprobar matemáticas y tuvieron el examen y aprobaron. Otros dan gracias porque su papá le compró sus zapatillas. Otro da gracias porque su papá consiguió trabajo. Otro da gracias porque su mamá estuvo enferma y ya está sana. Entonces los más grandecitos. Y así de manera. Y también algún punto de oración, ¿no? Todo esto el pastor laico va tomando notas. Discretamente va tomando notas, ¿no? Y después los más pequeñitos también la mamá le enseña a dar su punto de agradecimiento y de oración. Y por los bebés, la mamá o el papá pide por el problema de bebé. Los bebés no pueden hablar, pero a veces están enfermitos ¿no? con fiebre o gripe, o tienen alguna necesidad de ir al médico, entonces ellos pueden pedir por los más pequeñitos. Luego de que ellos compartan eso, todos oran juntos por ellos, ¿no? Y después de esto, ellos ya van a este ambiente aparte con su pequeño pastor laico o con algún hermano que está encargado de ellos, ¿ya? A través de este tiempo, los niños pueden saborear la vida de fe desde ese momento, a través de la disciplina de orar y de ver, ¿no? Las respuestas de oración. Se provee la oportunidad de aprender el liderazgo desde la niñez, ¿ya? Entonces, ellos tienen mucha experiencia, los niños tienen experiencia y peticiones. A diferencia de nosotros, es que ellos sí la creen. Si ellos creen que Dios les va a proveer, tienen mejor fe quizá que nosotros, porque nosotros tenemos muchas cosas que pensar para que podamos ver el hogar de Dios, pero ellos no. Ellos, su fe es muy pura. Entonces sí, desde esa edad, ellos están aprendiendo con el ejemplo, ¿no? Que sus papás se reúnen para dar gracias y poner problemas, y cómo Dios responde, ¿ya? ¿Qué más? Después de bendición de estos dos niños, ya es la alabanza para la casa iglesia, ya la reunión de casa iglesia. Ya de acuerdo a sus miembros, ¿no? El pastor laico con el encargado de este ministerio de alabanza elige entre himnos, salmos o cantos espirituales. Ya ese es, ellos mismos cogen. Alguna casa de iglesia escuchan o cantan solamente himnos o salmos, otros cantan solamente cantos espirituales, ¿no? Entonces eso no tiene que pasar. 3 canciones son 15 minutos. Y luego de esto, el estudio bíblico, ¿ya? El estudio bíblico es el tiempo de proclamar la palabra
por esa razón, ¿no? Ya hemos dicho en qué consiste. Ya, lo que el maestro ha escuchado el domingo lo comparte de manera muy clara. Esto es para que los nuevos puedan ir conociendo un poco de Dios, para aplicar también la palabra. Si alguien tiene mayor inquietud respecto de temas teológicos o acerca de Dios, es la oportunidad. Si es breve, podemos responderle si el pastor laico conoce o el maestro conoce. Si no, es la oportunidad de decir, qué bien, eso puedes aprenderlo en el estudio bíblico en la iglesia. Entonces, en el próximo, sin falta, debes anotarte, ¿no? Y animarlo. Ahí vas a poder aprender muchas cosas o recibir respuesta a muchas de tus inquietudes. Y entonces, no tiene que pasar entre 20 o 25 minutos. Luego, el anuncio de la iglesia y de la casa iglesia, ¿no? Entonces, ahí se aprovecha para anunciar, ¿no? Estos son los anuncios de la Iglesia Unida, para que así los nuevos sepan qué es lo que se realiza en la iglesia, ¿no? Y también ahí se anuncia, ellos también a los pastores laicos, ¿no? A su casa iglesia les toca, algunas semanas les toca la oración a los pastores laicos, el servicio de recoger ofrendas o de ungir a su casa iglesia. Algunas semanas les toca la limpieza, algunas semanas le toca cocinar, entonces ahí también, y las actividades que hay en la iglesia, qué va a haber en la iglesia, qué estudio empieza, la graduación, o el miércoles le toca dar testimonio a su casa iglesia. Entonces, ese es especial, que hay algún testimonio de entre ellos, puedan compartir con la congregación, o de repente preparar algún especial, alguna alabanza, algún himno, ¿ya? Y ese es, ¿no? Los anuncios 3 a 10 minutos. Después también como casa iglesia, ellos también pueden tener anuncios. Y luego viene ya compartir sus experiencias, ¿no? Esto toma entre 1 o 2 horas. Se busca que los que son nuevos puedan compartir primero y tengan la libertad, en el momento que es conveniente, que ellos quieran retirarse, puedan hacerlo, ¿no? Porque ya los que son más antiguos pueden compartir después y pueden quedarse hasta más tarde. Y se empieza con dar gracias por lo que Dios ya respondió en esas últimas 2 semanas, no de cosas tan pasadas. Y también el pastor laico debe de buscar, si algún hermano en esta semana pidió algo, por lo cual hemos orado una semana, entonces en ese día preguntarle, hermano, ¿qué fue de tu petición de esto la semana pasada? ¿Qué respondió el Señor? Entonces, sí, a ver, comparte, da gracias por eso. No te he respondido, entonces vamos a seguir orando, ¿no? Entonces hay que buscar. Hay que poder compartir en ese tiempo con libertad, pero siempre el pastor laico tiene que ser el moderador, porque los primeros a veces se quieren explayar, ¿no? O a veces no son concretos en su forma de pedir o de dar gracias. A veces dan un montón de vueltas, ¿no? Entonces, hermanito, un poquito más concreto, porque los demás también tienen que compartir, ¿no? Entonces tiene que mediar los tiempos, calculando que todos puedan compartir casi por igual. Porque si no hacemos esto, los primeros comparten 10, 15 minutos y los últimos comparten 2 minutos. ¿Ya? Entonces, el pastor laico tiene que ver esto, ¿ya? Del compartimiento. Hay que también a veces cuidar, por ejemplo, no es tan bueno cuando, por ejemplo, sí, a casa iglesia va papá, mamá e hijos. A veces ya hay hijos adultos que no pueden ir a la misma casa iglesia. Entonces los hijos es preferible adultos vayan a otra casa iglesia, porque
cuando hay conflictos y de relación en el hogar, por ejemplo, si está el hijo ahí presente, el papá no puede decir, mi hijo me tiene con dolor de cabeza porque es desordenado o es irresponsable. O tampoco el hijo tendría la libertad de decir, no pido oración porque mi papá mucho se enoja con mi mamá o qué sé yo, mucho estamos peleando, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, cuando ya son hijos adultos, preferible que ellos vayan a otra casa iglesia. Cuando son hijos pequeños, sí, no es problema. Después de haber compartido, entonces es el tiempo de la oración, no orar. ¿Qué fue lo que pediste, no? Entonces, o se, o cuando dentro de los que están compartiendo su vida hay un problema muy urgente o puntual, en ese mismo tiempo que comparte se ora, no hasta el final, sino en ese mismo tiempo. Se ora por esa persona que está pasando un problema muy urgente, diríamos, o muy grande, ¿ya? Sino al final, ¿no? Entonces al final, muy puntualmente, el hermano pidió por esto, por esto, por esto, y oramos juntos, ¿no? Entonces, oramos unos por otros, juntos, o el que está aquí ora por el que está a la izquierda y por el que está a la derecha, y sus necesidades y así, ¿no? Este tiempo de oración puede ser, no sé, 15, 20 o 30 minutos, depende de cada casa iglesia, ¿no? A veces oran 10 minutos, pero no termina ahí la oración. Estos puntos de oración es el compromiso que cada miembro ore en su casa todos los días hasta la otra semana. También estos puntos de oración, el pastor laico el día siguiente lo comunica a nosotros, a los pastores, para nosotros apoyarlos en la oración, ¿ya? Y así ellos puedan ver su pedido de oración contestado. Ya, también aquí en esta reunión de casa iglesia deben de tener desafío a la misión y a la evangelización. Entonces, siempre cada casa iglesia debe tener una lista de 5 personas futuros creyentes. Nosotros llamamos VIPs o VIP. Entonces, hay que orar por ellos de una manera muy particular y muy objetiva para que ellos luego vengan a casa iglesia y luego puedan convertirse. ¿Ya? Entonces, esa es la manera o el orden de la reunión de casa iglesia: banquete de amor, bendición de olivos, el tiempo que dedicamos a los niños para escuchar su agradecimiento y petición, orar por ellos. Luego van a un ambiente aparte con un encargado o con un pequeño pastor laico. Es el tiempo de alabanza, 15 minutos, estudio bíblico 20 o 25, anuncios. Este tiempo de compartir es el tiempo mayor. A veces requiere 1 hora, 2 horas, algunos hasta 3 horas. ¿Ya? Dependiendo de sus necesidades, ellos van a compartir. Y al final es la oración, ¿no? Uno por otros. No termina aquí, como dije, sino que cada uno tiene el compromiso de orar uno por otro a partir del siguiente día. Hasta ahí hemos terminado hoy día. ¿Entendieron? Doctor, Henry. doctor, buenas noches. Quería preguntar el tiempo total de cada reunión de casa iglesia, ¿cuánto es lo recomendable? ¿O es extendido, sin límite? A veces tiene hora de inicio, no de fin. Al inicio es poco tiempo. Por ejemplo, a veces ellos dicen se reúnen 7:30, pero a veces es a las 8. Entonces, dependiendo la necesidad que ellos tienen, ¿me entiendes? ¿No? A veces algunos tienen algún problema, entonces tienen 15, 20 minutos, cuentan, comparten su problema, ¿no? Y oran, ¿no? Por eso hay la libertad. O sea, si alguien ya tiene que ir, entonces comparte primero y va. Pero la mayoría casi después ya quedan ellos, terminan máximo a las 11, desde las 8 hasta las 11, porque el tiempo con los niños, ¿no? Y también hay el tiempo del banquete, que no generalmente comen cuando llegan de 8, 8:30. Entonces, algunos
por una razón, no empiezan a las 8, empiezan a comer 8:30, entonces a las 9 en sí empiezan. Entonces a las 11 a veces terminan, ¿no? Eso es relativo, depende de la necesidad de ellos. ¿No? A veces termina a las 11 y algunos de los miembros tienen problemas que no podían compartirlos estando todos porque hay nuevos. Entonces ellos se quedan con su pastor laico a las 11 y empiezan a compartir su vida, se quedan hasta las 12, 1, 2. ¿Entienden? Toman tiempo algunos, pero son 2 horas, hasta las 11 máximo. No es medido, dependiendo de la situación de ellos. Entonces, cuando son nuevos, cuando, por ejemplo, la esposa es creyente, su esposo no es creyente, entonces el pastor laico ya busca, ¿no? Que él o ella vuelva, porque si no, ¿qué va a pensar su esposo? Muy tarde regresa, va a pensar mal o va a tener mayores problemas. Y les gusta compartir aquí porque tienen la libertad de compartir su vida sin que nadie les juzgue. Se les escucha, se les entiende y se ora uno por otro. Si alguno tiene algún consejo por su experiencia, puede darlo, pero no es consejería aquí mismo, ¿no? A mí, mi hermano, yo también pasé esa misma situación con mi esposo, pero el Señor me ayudó. Vamos a orar, el Señor va a arreglar esa situación. ¿Entienden? ¿No? Entonces, y algunos contando sus problemas, otros escuchando y se alivian, porque los problemas de otros son mayores que los de él, ¿no? Entonces, aquí tienen la libertad de... Ahora, uno de los principios es que lo que se comparte en casa iglesia, ahí queda. No tiene que salir de ahí, ¿eh? Entonces, ahí pueden compartir cosas más profundas. Yo también le preguntaba, pastor, por el tema de que usted mencionó de que a los nuevos se les hace participar, quieren comentar, ¿no? Algo hablar acerca de ellos. Entonces, los antiguos ya después hacerlo, ¿no? Creo que dijo, ¿no?, que podrían ellos después de los nuevos salir en cualquier momento, ¿no? Después de haber hablado. Me parece a mí que quizás esto se puede volver un hábito, no solamente estando en casa iglesia, ¿no?, sino también en la misma iglesia, que pueden tomarlo así, ¿no? Que el culto todavía no termina, pero para ellos puede en cualquier momento salir, puede que termine, o sea, para ellos en cualquier momento. No sé, digo, tal vez es un hábito que se forma en ellos, ¿no? Ya estando desde una casa iglesia. No tanto, sino como a veces vienen por primera vez o sea, no podemos hacerlo quedar 2, 3 horas, ¿no? Dependiendo, o sea, se ve si alguien, ¿no?, ya está durmiendo o está mirando su hora, ¿no? O lo llaman. Entonces, hermano, si tiene que volver, puede volver, no hay problema. Ya poco a poco ya tenga confianza, ya se queda con nosotros hasta el final. O sea, que no entienda que siempre puede irse a la hora. Como es nuevo, puede ir, ¿no? Pero ellos poco a poco van tomando confianza y comparten, ¿no? A veces ellos tampoco comparten nada, como son nuevos, tienen vergüenza. Entonces ya empiezan a compartir los demás y ellos comparten al final, ¿entienden? Porque ellos tampoco saben cómo compartir. Entonces eso es relativo, hay que manejarlo, ¿no? Si tiene algo, como te digo, viendo, si se ve que está cómodo, tampoco se le echa. Y yo digo, a veces el pastor laico tiene que decirle que la hermana ya vaya porque si a la hermana la echamos porque ellos se sienten mejor en casa iglesia que en su casa. En su casa a veces tienen mucho problema de relación con el esposo, los hijos, y no tienen quien les escuche, y aquí encuentran una familia donde los escuchan con atención, los consuelan, los quieren, se preocupan por ellos, y quieren estar más aquí que en su casa, pero como sabemos que su esposo no es creyente, entonces hermana, no vaya a ser que tenga problemas y desea ya puede regresar. Y ella te va a decir que no, pero sí, hermana, vaya, ¿no? Entonces, para no originarle problemas con su esposo. Entonces, eso es relativo. No es que sin falta se les eche, ellos poco a poco.
Después se quedan, la mayoría se quedan, casi salen juntos, solamente hay que considerar cuando recién vienen algunos, ¿no? Pastor, ¿y qué hay en cuanto a la compartir de la cena? Mencionó, ¿no? En los 6 primeros meses mencionó de que el pastor laico tiene que compartir. ¿Y qué pasa Sí, si está en tiempos de angustia, pastor? ¿Podrá o no podrá aún no, así? mire, Sí. esa es una de las cargas que nosotros tenemos como pastores, ¿no? Esa ha sido nuestra preocupación en inicio. Ahora San Juan de Miraflores ha cambiado bastante. Antes había mucha necesidad. Algunos no tenían, entonces nosotros también teníamos esa carga. Pero ahí ellos tienen ¿cómo podemos decir? Ellos tienen la oportunidad de experimentar a Dios. Por ejemplo, hay algún momento que ellos decían, no, ese día no tenían más que pensaban, Señor, no orando, no hemos tenido nada, no nos ha ido bien, ¿qué compartiremos? Y están pensando en compartir una manzanilla con un té, ¿me entiendes? Eso ya ha sido determinante. De pronto alguien, algunos de los hermanos o algunos hermanos que, no sé, o su familia le llamó hija o vecino, hermano, ¿dónde estás? Ahí paso por dejarte un pollo que me he comprado y te lo llevo, ¿me entiendes? Entonces, a través también, Dios mismo, es su obra, Dios mismo cubre. Un día una hermana estaba bajando triste para comprar pancito para preparar para el lonche, y como está el mercado delante de la iglesia, bajando ahí, cabizbaja diríamos, y vio en el piso, habían 50 soles, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ella pensó, ¿de quién serán? ¿Quién se le cayó? Se quedó parada mirándolos nada más, a ver quién vuelve por sus 50 soles. Y dice, más o menos se quedó 5 minutos. La gente pasaba por delante de ella, todos pasaban, nadie los veía, nadie decía es mío, nadie regresó. Después de haber estado más o menos ese tiempo, Señor, quizá esta es la provisión que tú me das. Con miedo, dice, los agarró mirando, pobrecito aquel que los ha botado. Pero, no sé, Dios le proveyó. Ese es su testimonio. Me dice, pastor, son 50 soles, qué niña, alguien lo mandaron a comprar, se le ha caído. Yo no los quería agarrar por temor, estaba aparte ahí mirándolos nada más. Y la gente casi los pisaba, pero nadie los veía. Yo me sorprendía, ¿cómo no pueden verlos? Y nadie. Dios me proveyó, ¿no? Entonces también es la manera en cómo podemos depender del Señor y Dios provee. Dios provee. Algunos sí. Por eso, dentro de ese inicio, el pastor laico depende mucho del Señor cuando no tiene, nosotros apoyamos en oración, nosotros también tenemos carga, a veces sabemos las situaciones difíciles, ¿no? Por eso, de manera general, en inicio, o a veces, alguna vez, por decir, nosotros compramos, por decir, 2 sacos de arroz y repartimos 10 kilos para cada pastor laico pensando en su necesidad, pero como ellos ya saben el principio de que el que da recibe mayor bendición, nosotros estamos pensando para su reunión de pastor laicos, pero ellos tienen sus miembros que no tienen nada. Y lo que nosotros supuestamente pensábamos que va a ser para ellos, para que guarden para el viernes, ellos lo agarran, lo llevaron, lo repartieron con sus miembros. ¿Entiendes? Tienen ese corazón así generoso. Y nosotros pensamos así, pero Dios mismo obra. Entonces eso no, Dios obra, no es carga. ¿Entiendes? Amén. Cuando es el inicio, sí, es mucha carga, pero cuando ellos ya empiezan a experimentar, y también así como esta hermana, cuando pasan esas situaciones que tienen la respuesta de Dios, ellos dan testimonio los días miércoles que tenemos culto o el domingo en el culto, ¿no? Dan su testimonio con lágrimas
Ya, eso motiva a otros pastores laicos que a veces están así cargándose, ¿no? Motiva. Algunas veces sí, en algún momento, en una situación también nosotros apoyamos, hemos apoyado. Antes, ahora no tanto. Antes era muy difícil, sí hemos apoyado para ellos, a veces su casa iglesia. También nosotros cuidamos de los pastores laicos, ellos nos comparten todo, pues, ¿no? A veces en ese día no tienen nada y a nosotros le proveemos, pero no siempre, es algún momento. No que ellos no sean pastor dependientes, sino Dios dependientes. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, si no hay otra pregunta y hemos terminado. ¿Ya? Bien, a ver, alguien ahora para terminar entonces. Henry, vas a orar para terminar, gracias. Amén. Oramos. Bien. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, por proveer de sabiduría a nuestro querido pastor Alfredo Villalta, por darnos una vez más alcanzarnos esta información en cuanto, Señor, a este tema de casa e iglesia, deseando extender más también tu reino, Señor, y servirte con mucho más eficacia. Y así también, Señor, tú añadas cada día a los que han de ser salvos. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Y asimismo también bendiga su vida y también todas nuestras vidas de cada uno, Señor, y guárdanos aún durante esta noche de descanso, Señor, y provéenos siempre tu sabiduría y fortaleza para hacer toda actividad en la semana. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén.